Manuel, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos sentimos gozosos como siempre de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Así que ustedes saben que el centro de todo lo que hacemos, ¿quién es? ¿Para quién es? Para Dios. Muy bien, Dios es el centro de todo lo que hacemos y anhelamos y queremos que Él sea glorificado siempre. Así que vamos a empezar este devocional orando. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites por medio de tu palabra conocerte. Saber realmente quién eres tú, qué has dejado en tu palabra para vivir sabiamente, para vivir prudentemente, para vivir, Señor, bendecido, Señor, porque tu palabra trae bendición, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos, de tener este tiempo, de ser llenos, fortalecidos, renovados, Señor, por el poder de tu palabra, porque tu palabra tiene poder, Señor, tiene autoridad. Gracias te doy, Dios, por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, Señor, los bendecimos grandemente y te pedimos que tú te glorifiques en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que en todo momento glorifiques el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiques el nombre de nuestro Padre Celestial. Desde ya te damos la bienvenida para que tú hagas como tú quieras hacer. Gracias, bendito Dios. Sé glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados. ¿Qué les parece si empezamos este devocional? Y para eso vamos a ir al libro de Lucas capítulo 17, del versículo 1 al versículo 4. Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdonarle. Amén. Cuando leemos capítulos anteriores, encontramos que el Señor Jesús le está hablando a la gente, a los líderes religiosos y a sus discípulos a través de parábolas, y está colocando principios espirituales del reino de Dios. Está hablando de rico y Lázaro. Encontramos que está hablando sobre la mayordomía, encontramos que habla sobre la ley y el reino de Dios, etc. Pero en este capítulo 17 encontramos que el Señor hace un alto para dirigirse especialmente a sus discípulos, aquellos que van a tomar la posta después de la partida del Señor, aquellos hombres que van a hacerse cargo del ministerio, que van a llevar la gran comisión, esa gran responsabilidad de no solamente predicar y enseñar, sino también de instruir, formar y capacitar a lo que hoy en día es el cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor. En ese sentido, nosotros, la iglesia de Cristo, debemos estar atentos a la palabra del Señor, oír, prestar oído para comprender lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos a cada uno de nosotros. Él dice lo siguiente, ¿no? Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, con signo de exclamación, ¿no? Mejor le fuere que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En primer lugar, encontramos que el Señor dice que es imposible que no vengan tropiezos. Lo que está diciendo el Señor es que es inevitable que mientras estemos en esta vida, luchemos con tentaciones, luchemos con nuestra carne, luchemos con nuestro carácter, luchemos con pruebas. Es inevitable que diariamente seamos seducidos por el pecado, ¿no?
Eso es lo que el Señor está diciendo, que diariamente vamos a tener una lucha, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi mente le sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros a la ley del pecado. Pablo tenía una lucha en su ser, y él lo entendía, lo comprendía. Y es que cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios, nacidos de nuevo, justificados por gracia, vamos a tener esa lucha diaria, constante, permanente, ¿no? Esa lucha de querer muchas veces volver de donde Dios nos ha sacado. De repente volver a lugares, situaciones, etcétera, qué sé yo. Lo cierto es que es inevitable, dice el Señor, que diariamente tengamos esa lucha, ¿no? Y acá Él utiliza una palabra en el versículo 1 y el versículo 2 que se llama tropiezos, ¿no? Es inevitable tropezar, dice. Esta palabra tropezar viene del griego escandolos, y de ahí viene la palabra escándalo. Pero también esta palabra tropiezo tenía dos significados en aquel entonces. Una era, esta palabra tenía la connotación de tropiezo en el sentido de que era utilizado como las piedras que colocaban en los caminos para detener el caminar de alguien, ¿no? O hacerlo tropezar. Y en segundo lugar, esta palabra tropiezo también se utilizaba como ejemplo del cebo que se colocaba para cazar un animal, ¿no? Era, en cierta medida, era un tropiezo para que el animal cayera y fuera cazado. Y ahora el Señor dice, ¿no? Ay de aquel por quien vienen esos tropiezos. ¿Se da cuenta lo que el Señor está diciendo? Cuando encontramos los ay del Señor en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos los ay del Señor, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, ¿se acuerdan? Cuando encontramos los ay del Señor son advertencias que el Señor está diciendo. Y Él está diciendo, ay de aquella persona por quien se generan esos tropiezos, ¿no? Por quien se generan esos escándalos. En palabras más sencillas, está diciendo, hay de aquella persona que seduce a otra hacia un mal camino. Hay de aquella persona que trata de corromper la inocencia de alguien. Hay de aquella persona que llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Hay de aquella persona que lleva hacia el camino de perdición a otra persona. ¿Se da cuenta? El Señor está diciendo, ay de aquella persona. Y dice, mejor lo hubiera sido que se ate al cuello una piedra de molino y se lanzara a las profundidades del mar. Es mejor eso, dice el Señor, que haber nacido para hacer tropezar, para desviar a otros del camino de Dios. Y hace mención, dice, ¿no? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando el Señor habla de un pequeño, se está refiriendo de un pequeño no de estatura, sino de un pequeño en la fe, de alguien que recién está en el ABC de la fe cristiana, de aquella persona que recién se ha convertido al Señor y que está empezando el caminar o una vida con Cristo Jesús. Entonces el Señor dice, ¿no? Para concatenar la idea principal, ¿no? El Señor está diciendo, hay de aquella persona que es consciente de que esto es bueno y esto es malo, pero siendo consciente, seduce a otras personas, lleva a otras personas por ese camino. Seduce a las almas por ese camino. Y sobre todo,
si esas personas son nuevas en la fe, son pequeñas en la fe. Y recordemos lo que el Señor Jesús dijo, ¿no? Que el más pequeño en el reino de Dios es el más grande. ¿Se acuerdan lo que dijo referente a Juan el Bautista? Entonces, acá el Señor lo que está enseñando es que la iglesia del Señor, nosotros, debemos tener mucho cuidado de hacer o de servir como una piedra de tropiezo para aquellos que recién se están iniciando en la fe. Que nosotros debemos tener mucho cuidado porque de repente nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones pueden estar sirviendo como un cebo que conduce hacia que la presa vaya a ese lugar y sea cazado. ¿Se da cuenta? Nuestra vida puede estar sirviendo como cebo para otros creyentes que recién empiezan y ellos están yendo hacia nosotros. Y en ese caminar o mal caminar pueden tropezar. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor en esta mañana nos está diciendo que nos analicemos cada uno de forma o de manera independiente cómo estamos conduciendo nuestra vida cristiana, qué testimonio estamos dando, no solamente a los de adentro de la iglesia, sino también a los de afuera. Podemos nosotros, nuestra vida puede servir o bien para edificación de alguien, o puede servir también para destrucción de alguien. Y el Señor dice, hay de aquellos que hacen tropezar a mis pequeñitos, que conducen por el mal camino a mis hijos. ¿Se da cuenta? Dice el versículo 3, mirad por vosotros mismos, ¿se da cuenta? Examínate. Hey, mírate, examínate, ¿cómo estás? Examinémonos cómo estamos nosotros. Es fácil mirar a otros, es fácil juzgar la vida de otros, es fácil condenar la vida de otros, es fácil hablar por otros, pero qué difícil es hablar de nosotros mismos, qué difícil es ver nuestros defectos, qué difícil es ver nuestros errores. El Señor está diciendo, mirad por vosotros mismos, examínate, haz un alto ahí y mírate qué testimonio estás dando hacia los de afuera, qué concepto tiene la gente de nosotros. Alguien podría estar pensando y diciendo, a mí no me importa lo que la gente piense, total yo no vivo de la gente, pero déjeme decirle algo. Al Señor Jesús le importaba. En una ocasión, Él le dijo a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? ¿No? Y los discípulos le dijeron, algunos dicen, Señor, que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y el Señor Jesús le hizo la gran pregunta, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? ¿Qué dices? Y Pedro habló y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Se da cuenta? Es muy importante el testimonio que nosotros transmitimos, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Escuchaba una prédica de un pastor que decía, en la iglesia todos somos santos, todos somos aleluyas, todos somos gloria a Dios, alabado sea Cristo, todos somos hermano, hermana, etc. Pero ¿quiénes somos fuera de la iglesia? ¿Hacia qué camino estamos conduciendo a la gente que no conoce de Cristo? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responderla. Y el Señor dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano en la fe, o tu hermano de sangre, o tu hermano en Cristo, pecare contra ti. Acá la palabra pecar es hamartonos,
que quiere decir desviar del camino, o te tratare de conducir por un camino que no es el correcto, ¿no? Pecare contra ti, repréndele. Y reprenderle no es gritarlo, insultarlo, no, reprenderlo es hazlo entrar en razón. Amén. Exhórtalo con amor, con paciencia, con mansedumbre. Llévalo a la razón. Hazlo volver al camino. Hazlo entender que el camino que él está intentando llevarte, conducirte, no es el camino agradable para el Señor. Eso es exhortar. Exhortar no es gritar, insultar, eso no es exhortar, eso es faltar el respeto. Exhortar es conducir a la persona hacia una reflexión para que la persona pueda comprender y entender que el camino que está llevando no es el correcto, no es bueno, no es edificante, no es provechoso para su vida ni para su familia. Entonces dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Y acá la palabra arrepentirse o arrepiente es metaneo. De ahí viene la palabra metanoia o metamorfosis, ¿no? Sufre un cambio. Si la persona sufre un cambio de mente, o sea, producto de la exhortación que tú le das, y esa persona, su corazón se compuje, se arrepiente de corazón y reacciona y se da cuenta que está equivocado. ¿Qué dice el Señor? Perdónale. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar es suelta, despójate de esa ofensa. No lleves ese peso en ti. Entrégalo a Dios. Perdónalo. Deja ahí esa ofensa. Hay mucha gente que en su vida tiene tanta falta de perdón que cuando se acerca a Dios no puede ni siquiera orar porque su corazón está lleno de ira, lleno de enojo, lleno de falta de perdón. Y esa es una de las razones por la cual la comunión con Dios no se puede establecer. Entonces el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, intenta desviarte por un camino que no es el correcto, agradable hacia el Señor, repréndele, hazlo reflexionar, exhórtalo, háblale, ¿no? Conversa, siéntate, conversa con él, explícale por qué no, por qué sí, ¿no? Y si esa persona después de esa conversación que tiene contigo reflexiona y se da cuenta que realmente está equivocado, perdónalo. Y el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, este es terco, ¿no? 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Para los judíos existía una costumbre en aquel entonces, y los judíos decían que en los tiempos de Cristo decían que perdonar 3 veces era el perdón perfecto. Pero aquí el Señor habla de perdonar 7 veces. E inclusive cuando leemos el libro de Mateo 18:21, el Señor tiene una conversación con Pedro, ¿no? Y le dice que uno debe perdonar hasta 70 veces 7. Eso vendría a ser como infinitamente. Perdonar todos los días, en todo momento. Pero acá hay algo interesante que no quiero dejar pasar por alto. Y es que nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza? Que tú no puedes perdonar si tú no has recibido perdón. Tú no puedes dar algo que no tienes.
escuchado muchos casos de jóvenes que dicen, mi papá o mi mamá no tiene amor hacia mí. Y creo que nunca se han puesto a pensar de repente que sus padres, cuando han sido niños, no han recibido ese afecto. Y como no han recibido ese afecto, a veces no pueden expresarlo a los hijos. ¿Se da cuenta? Uno no puede dar lo que no ha recibido. Pero si tú te has convertido al Señor, te has arrepentido de tus pecados y has venido a los pies de Cristo, Cristo te ha perdonado y por lo tanto el amor de Dios ha venido a morar a tu vida y a nuestros corazones. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tenemos el amor de Dios en nosotros. Y por lo tanto podemos perdonar, no de palabra. Podemos perdonar no solamente para quedar bien, sino que podemos perdonar con el fin de poder agradar a nuestro Señor. Con el fin de que el Señor pueda ser glorificado y exaltado. Con el fin de que esa persona se sienta libre. Con el fin de restaurar la vida de alguien. ¿Se da cuenta? Si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, usted tiene la capacidad, el amor genuino y verdadero, el amor ágape de Dios en su corazón para poder perdonar a su peor enemigo incluso. El Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo lo siguiente, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Increíble. Esas palabras del Señor Jesús son palabras tan profundas. Se han escrito libros, miles de libros sobre solamente esa palabra. Y algunos dicen que difícil es perdonar, ¿no? Qué difícil. Pues sí, es difícil perdonar en tus fuerzas. En mis fuerzas yo no podría perdonar a nadie. Es más, lo desaparecería. Pero en las fuerzas del Señor podemos perdonar de corazón. Podemos despojarnos de ese sentimiento de odio, de venganza. Porque el amor de Dios ha venido a nuestros corazones. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestras vidas. Y por lo tanto tenemos el poder de Dios en nuestra vida para poder perdonar de corazón. Amén. Espero que esta pequeña reflexión haya servido para su vida y que más que conocimiento, más que información, podamos poner en práctica lo que el Señor en esta mañana nos está pidiendo. No solamente a usted que está oyendo, sino también a nosotros que estamos acá sentados grabando. Y esta palabra no es solamente para la iglesia de Emanuel, esta palabra es para el cuerpo de Cristo, para los pastores, para los líderes, para los hermanos, aún para los nuevos en la fe y aún para los inconversos. Dios puede darte el amor y el perdón que necesitas. Gloria a Amén. Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has reunido a estas personas en esta hora y en este tiempo, Señor, para que tu palabra pueda ser oída y ministrada, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, Señor, y te pedimos por aquel joven, aquella persona que está oyendo este mensaje y que de repente, Señor, no sabe cómo perdonar a sus padres, no sabe cómo perdonar a su madre, no sabe cómo perdonar a sus tíos o a sus amigos o a sus hermanos incluso en la fe, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo de Dios toque su vida, su corazón y que Él pueda libremente decidir perdonar hasta 70 veces 7, Señor, infinitamente. No con el perdón humano, sino con el perdón tuyo, Señor. El perdón que viene del cielo, Señor. Gracias, Señor, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre
de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Hermanos, estamos viéndonos hasta el próximo devocional. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, familia Shalom. Manuel. Muchas bendiciones.